Bienvenidos nuevamente y permítanme compartir pantalla para dar inicio a este espacio de conversación. Bienvenidos a ¿Por qué haces lo que haces? Y en mi invitación les decía que cuando somos propuestas de valor, y todos somos propuestas de valor de alguna manera, el por qué haces lo que haces es fundamental. Y entonces, bienvenidos de nuevo a este espacio. Ustedes son lo más importante en esta sala virtual. Y durante los próximos 30 minutos voy a estar acá para servirles, comentarles sobre mi experiencia, sobre lo que pienso en relación al por qué haces lo que haces, y espero estar al servicio de cada uno. Al final vamos a tener una sesión, un espacio de unos 5 minutos para las preguntas que puedan tener en relación al tema que vamos a estar conversando. Les invito a ponerse cómodos y ajustar el volumen de sus equipos y de sus audífonos e iniciemos esta gran aventura de aprendizaje. Permítanme un segundo, que hay una falla técnica que vamos a corregir de inmediato. Ok. Vamos a estar conversando de por qué haces lo que haces. Y desde esta perspectiva nos vamos a estar guiando por el siguiente contenido. Vamos a estar conversando sobre el círculo dorado de Simon Sinek a partir de una conversación, un TED Talk que tuvo en el 2010. Generó esta propuesta del círculo dorado que es genial cuando se trata de propuestas de valor. Vamos a estarte mirando a ti como propuesta de valor, a ti, a tu empresa, como lo quieras llevar. Vamos a estar hablando del propósito y cómo este propósito es un elemento diferenciador en nuestro hacer. El planteamiento del círculo dorado empieza en que todas las organizaciones y todas las personas saben lo que hacen. Yo soy experto en computación, trabajo en computadoras, nosotros somos expertos en ventas de vehículos, vendemos vehículos, ofrecemos vehículos de mercado. Todas las organizaciones y todas las personas saben lo que hacen y allí no tienen duda. Ahora, algunas personas o la mayoría de las personas en las organizaciones saben cómo hacen lo que hacen. O sea, nosotros vendemos los vehículos y los comercializamos por internet, los comercializamos a crédito, los comercializamos de contado. Es decir, las personas saben en las organizaciones qué hacen y cómo lo hacen. Y sin embargo, muy pocos en las organizaciones saben por qué hacen lo que hacen. Les invito a visitar distintas organizaciones y mirar su misión, su visión, sus valores, sus propósitos y la razón de ser de la organización. Muy pocas personas saben cuál es la razón de ser de la organización, muy pocas personas están conectadas con la razón de ser de la organización y obviamente esto genera una falta de coherencia en la conversación íntima de las personas en relación al propósito de la organización. Cuando nosotros hablamos de propósito, de por qué hago lo que hago, estamos hablando, y si ven el mouse en la pantalla, los seres humanos tenemos el cerebro dividido en 3 porciones. Está el neocórtex, donde aparece el lenguaje, la explicación, el razonamiento lógico. El neocórtex procesa el lenguaje y el análisis. Y en la parte interior del cerebro está el cerebro límbico. El cerebro límbico no entiende el lenguaje. El cerebro límbico entiende de emociones, de lo que le pasa a la persona. El cerebro reptiliano lo que hace es simplemente controlar nuestras funciones orgánicas básicas. Ahora, cuando nosotros hablamos e iniciamos un proceso de conversación desde el qué es lo que yo hago, probablemente entonces yo puedo decir, yo soy un chofer de carrito por puesto y lo que hago es simplemente manejar un vehículo por puesto. O yo soy odontólogo y presto servicios de odontología. Yo comercializo vehículos y nosotros ofrecemos los mejores vehículos con las mejores condiciones del mercado, con el financiamiento con las tasas de interés más bajas. Y desde ahí nosotros estamos conversando con el neocórtex, pero no estamos conectando necesariamente con el límbico. Y es precisamente de la conexión con el límbico que nacen los love marks. Los seres humanos somos realmente seres emocionales. Estudios recientes de hace unos 10 años aproximadamente empezaron a mostrar que los seres humanos cuando se conectan con el adquirir productos o con el anexarse a grupos, tenían que ver más con la conexión emocional que produce en la persona que con los features, con las características, con las ventajas competitivas o comparativas que le ofrece esa organización, ese producto o ese equipo, ese grupo, esas personas. Y de hecho,
Como una anécdota personal, una oportunidad, tuve una conversación muy interesante con el director a nivel de región, de 5 países, de una empresa de nutrición que ofrece sus productos a través de visita médica, es decir, son productos que se venden por receta, aunque son productos nutricionales. Y la estrategia del director de esta organización era generar una relación con el médico desde la perfección de los conocimientos científicos generados por la organización y cómo estos productos realmente se hacen cargo de lo que dicen que se hace cargo. Entonces, su estrategia era una comunicación eminentemente científica, basados en que, mientras más científicos nosotros seamos, más cerca va a ser nuestra relación con el médico. Y sin embargo, los seres humanos somos seres emocionales. Mi planteamiento en ese momento era, ¿y por qué no establecer una relación fundada en elementos científicos, en principios de conocimiento generado a partir del método científico, pero a la vez establecer una excelente relación con el medio? Su visión era simplemente científica. Mi visión es que los seres humanos somos emocionales. De hecho, mi hermano era el mejor vendedor del laboratorio en el que trabajaba en Venezuela. Y sus médicos no solamente lo consideraban un visitador médico, los médicos lo amaban. Entonces, a partir de esa relación, establecer una conexión emocional con las personas a quienes nosotros servimos, bien sea en la comunidad, bien sea en la organización, es sumamente importante. Y la pregunta que te podrías estar haciendo en este momento es, ajá, ¿y cómo establecemos esa relación? Y ahí es donde el círculo dorado de Simon Sinek nos puede ayudar. Este círculo inicia de que nuestra conversación ha de arrancar el por qué hago lo que hago. Y eso requiere una conexión con tus convicciones más profundas, que conectan con las de otros, creando un ser parte de. Cuando tú arrancas la conversación desde un por qué hago lo que hago, le ofrece al otro una razón del por qué tú te levantas en la mañana a hacer lo que haces. Pero eso es una conexión emocional, es una conexión espiritual. No tiene nada que ver con lo que tú haces que se procesa a nivel del neocórtex, sino con tus creencias más profundas, lo que tú sientes en función a lo que tú ofreces a la comunidad, a las organizaciones, a la gente a la que ofreces tu servicio. Y luego de esto entonces surge el cómo. Y ese cómo no es más que el medio a través del cual tú llevas a cabo ese por qué. Por ejemplo, una persona que trabaja en el transporte público podría decirte, bueno, yo soy un chofer de autobús y hasta ahí. Pero cuando esta persona se ubica desde el por qué hace lo que hace, puede decir algo, por ejemplo, como yo estoy convencido de que cada persona es importante en esta sociedad y es importante que esté donde tiene que estar en el momento en que tiene que estar. Y como eso es muy importante, yo estoy allí para ayudarlo. Yo estoy ahí para llevar. Cuando tú realizas esa conexión del por qué, aparece un nuevo sentido con lo que haces, que le da un nuevo valor a tu propuesta a la sociedad. Entonces, agarras tus convicciones más profundas, tus creencias, el por qué es importante levantarte en la mañana, hacer eso que haces, y luego el cómo lo haces. En el caso del señor que trabaja en el Uber, por ejemplo, el carrito propuesto es, yo los llevo con mi vehículo a donde ellos necesiten estar. Y quizá la última parte de la conversación es, ¿qué es lo que haces? Porque cuando tú arrancas esa conversación desde el por qué haces lo que haces, tú le estás hablando al cerebro límbico. Las personas no compran lo que tú haces. Las personas compran el por qué tú haces lo que haces. Tus convicciones. El ejemplo que pone Simon en su conferencia de YouTube, que la voy a poner disponible el link, si lo necesitas me escribes y yo te lo hago disponible, lo puedo poner disponible en el chat. Es, por ejemplo, Apple. Apple es una fábrica de computadoras como cualquier otra, que podría decirte, nosotros hacemos computadoras geniales, muy bien diseñadas. Ahora, Apple arranca desde una perspectiva distinta. Apple dice, nosotros creemos que podemos desafiar el status quo y hacer las cosas totalmente distintas para cambiar el mundo. Y lo hacemos a través de computadoras y equipos con diseños geniales, amigables y fáciles de usar. ¿Y qué es lo que hacemos? Computadoras. Entonces, cuando tú arrancas desde ahí, es más fácil que las personas se conecten y empiezan a verte como una propuesta de valor que se
identifica con sus creencias y convicciones más profundas y por lo tanto vas a tener mayor posibilidad de llegar a ellos. Y el qué expresa lo que haces. Este Golden Circle es de Sinek, como les estuve conversando hace un minuto. Ahora hablemos de ti. De ti como propuesta de valor. Ya nosotros hablamos del por qué haces lo que haces, cómo iniciar esa conversación desde tus convicciones más profundas es sumamente importante para la propuesta de valor que tú eres. ¿Y cómo llegar allí? ¿Cómo llegar a ese por qué? Empecemos por ti. Por ti como una luz, como una propuesta de valor. Y desde ahí entonces yo te recomendaría, lista tus pasiones. ¿Qué son aquellas cosas que harías de gratis si fuese posible y lo harías con todo el gusto del mundo? ¿Qué es lo que te sale bien? ¿Qué es aquello que te hace sentir feliz cuando lo haces? ¿Qué es aquello que no te importa el tiempo que pases? Lo haces con gusto. Y empieza a listar. Todos los seres humanos tenemos una pasión. Robbins, en una de las lecturas me gustó mucho una parte que él decía, todos los seres humanos, independientemente de quién sea, tienen una pasión. Nuestro trabajo como líderes es encontrar esa pasión y encauzarla. Y en este caso te digo, para generar tu porqué, una entrada posible es, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son las pasiones de la gente que integra tu organización? ¿Cuál es la pasión de tu organización? Porque la gente que trabaja contigo, algo totalmente distinto al salario que le pagas, por ejemplo. La otra pregunta que es interesante contestar o mirar son tus saberes. ¿Qué sabes hacer? Todos sabemos hacer algo. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que estudiaste? ¿Qué es lo que haces? Y cómo eso que sabes hacer se conecta con lo que te apasiona hacer. Cómo eso que sabes hacer puede ser parte de tu pasión. Y vas construyendo tu lista, la lista de tu organización, en qué es buena tu organización, en qué se especializa tu organización. Luego, un elemento importante cuando yo trabajo propuestas de valor con los clientes, mucho de lo que busco es cuáles son sus principios y cuáles son sus valores. Porque esas son las convicciones más profundas. Eso es lo que no es negociable. Ese es el código sobre el cual tú riges tu vida. Todos tenemos principios y valores, algunos difieren unos de otros, y en líneas generales tenemos principios y valores comunes. ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es aquello que no es negociable para ti? Y como esos principios y valores, tus saberes y tus pasiones se pueden combinar para estar al servicio desde lo que haces. ¿Y cuáles son tus convicciones más profundas? Y aquí cuando hablo de convicciones más profundas, me gusta referirme al tema espiritual. A ver, y yo no hablo de religiosidad, yo hablo de espiritualidad como una manera de conectarme con algo que me trasciende, que no sé exactamente qué es, pero que me trasciende y me conecta con el resto del universo. Es distinto de religiosidad. Y cuando tú unes tus saberes, tus pasiones, tus principios y tus valores con esas convicciones más profundas, ¿cómo combinas eso para ponerlo al servicio de otros? Y empieza a aparecer tu porqué. Empieza a aparecer esa razón que te hace levantarte de la mañana, saltar de la cama y no te importa el tiempo que pases trabajando o haciendo lo que haces. Ahí lo haces desde el placer, porque estás combinando esa conexión con tus saberes, tus pasiones, tus principios y valores, y de eso estás haciendo cómo ponerlos al servicio de otros. ¿De qué se hace cargo? ¿Qué resuelve? ¿Qué soluciona? Porque allá afuera hay un montón de gente esperando que tu organización o tú pueda hacerse cargo de algo particular. ¿Qué es eso que están esperando de ti? Cuando tú logras hacer una conexión entre tu propuesta, de cómo poner tus servicios, tus saberes, y tus haceres y tus pasiones al servicio de otros, con otros que están requiriendo exactamente eso que tú estás ofreciendo, entonces no hay quien te pare en el mercado. No te cambian. Es difícil que te sustituyan porque te estás haciendo cargo de lo que otros necesitan que se haga cargo. No por dinero, no por fama, no por hacer crecer el negocio, por convicción, por servicio. Entonces, cuando haces esta lista, empieza a aparecer tu porqué. Y cuando tienes tu porqué, entonces aparece el propósito. Esta es una pregunta que le hago generalmente a mis clientes de coaching
Les pregunto, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu legado? ¿Qué quieres que los demás hablen de ti cuando no estés? Y esta pregunta a veces no es fácil de responder para mis clientes, pero cuando partimos de tus pasiones, tus saberes, tus convicciones y tu por qué, es mucho más fácil establecer un propósito. Y un propósito no tiene nada, no se relaciona con que yo quiero comprar un carro o quiero comprar una casa o quiero abrir una nueva sucursal. No, es mucho más que eso. Tu propósito es hacia dónde llevas tu vida. Y el propósito es qué quieres hacer con ese por qué. Cómo ese por qué se hace cargo de las necesidades de otros. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si lo pudiese cerrar, por favor. Entonces, tienes el propósito de lo que tú quieres hacer en la vida, mucho más allá de las cosas que deseas hacer, es cómo quieres estar al servicio de otros en la vida. Y cuando tienes propósito, entonces hay un norte. Y cuando tienes propósito, entonces ya tú decides cuál es el proceso de formación que requieres para llegar allí, cuáles son las acciones que necesitas ejecutar para llegar allí, porque te da coherencia en la vida. Y para ti va a ser fácil decir, ¿esto que estoy haciendo me lleva a mi propósito, sí o no? Si la respuesta es sí, go. Si la respuesta es no, probablemente es momento de que pienses y tengas que decir entre seguir haciendo eso que estás haciendo o buscar la manera de comenzar a vivir tu propósito, porque es lo que le da el norte a tu vida. Y surge de tu porqué, independientemente de que sea un porqué organizacional, independientemente de que sea un porqué organizacional. Cuando tenemos porqué, es más fácil ser coherentes. Y una de las cosas que observo que afecta más en las organizaciones es la falta de coherencia. La falta de coherencia con la misión, la falta de coherencia con la visión, la falta de coherencia con los valores y los principios, inclusive la falta de coherencia con los objetivos de la organización. Y desde ahí pasan cosas. Y desde allí entonces se requiere la asistencia de consultores para ayudarnos a volver a nuestro propósito. Y lo mismo pasa en la vida. Cuando no estás alineado con tu propósito, cuando no tienes propósito, cualquier cosa vale. Y la pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál quieres que sea tu propósito? ¿Y por qué esto es importante? Porque así como les dije, un transportista público puede ser un transportista público, pero una persona que está consciente de que es muy importante que esta persona llegue a donde tiene que estar, porque es muy importante lo que tiene que hacer, y cuando yo arranco desde esa convicción, entonces mi servicio se ofrece de una manera distinta. Y vas a observar muchas personas que pueden hacer lo que tú haces, pero nadie como tú lo haces. ¿Por qué? Porque precisamente cuando tú unes tus convicciones con tu propósito y surge tu por qué, ese es el diferenciador, es lo que diferencia tu organización, es lo que te diferencia a ti, es lo que diferencia al equipo. Cualquiera puede ser un chofer de carrito por puesto, pero aquel que toma conciencia de la importancia que tiene este que va a mi lado, por el rol que tiene en la sociedad, lo importante que es que llegue a su lugar, y es mi trabajo ayudarlo en eso, ya no es un chofer de carrito por puesto. Es otra cosa totalmente distinta. Y desde ahí quienes se monten con ese señor lo van a valorar. Y eso hace que te diferencies de los demás. Y no es una cuestión de recursos, no es una cuestión de dinero. No tiene que ver con eso. No niego que se requieran recursos, pero no tiene que ver con dinero. Un ejemplo interesante es cuando se inventó el avión. Había una persona que estaba con todos los recursos, con todo el dinero, con toda la inteligencia también, junto con los hermanos Wright, aparte, intentando inventar el aeroplano. Y los hermanos Wright no tenían dinero, apenas lo que trabajaban. Los hermanos Wright estaban desde una convicción, desde una creencia muy adentro. La otra persona no, la otra persona quería fama y poder. Cuando los hermanos Wright inventaron el avión, tomó 3 días saberlo, pero esta otra persona renunció y más nunca quiso trabajar en esa área. Y eso es lo que te muestra la diferencia. Cuando nosotros trabajamos desde nuestro porqué, nadie es como tú, nadie lo hace como tú, nadie lo hace como tu organización. Cuando nosotros creamos esas conexiones emocionales, es muy difícil que nos sustituyan. ¿Por qué? Porque entonces tu luz empieza a multiplicarse y se crean conexiones, como lo muestra la imagen. Se amplifica, se va creando una red
de personas que tienen las mismas convicciones y empiezan a acompañarte en tus propuestas, empiezan a acompañarte como clientes, empiezan a acompañarte como gente que está a tu lado, empiezan a acompañarte como potenciadores. Empieza una magia que hace que todo esto se amplifique y que tiene que ver con conexiones. Los seres humanos nacimos por y para el amor, dice Maturana, pero también somos seres sociales. No podemos hacernos cargo de nuestras inquietudes, de nuestros objetivos, nosotros solos. El que dice que es independiente es la mentira más grande. Puede que genere sus propios ingresos, pero no es independiente. Todos dependemos de otros. Entonces, desde allí, cuando tú creas esta red de conexiones, de convicciones comunes, el servicio que tú prestas o lo que tú haces, empieza a ser totalmente distinto. Empieza a aparecer un mundo totalmente diferente. Vamos a abrir, permítanme, por ejemplo, rapidito, nosotros, está acá. Ok, y les propongo un espacio de preguntas y respuestas. Puede ser de 5 minutos, si quieren abren sus micrófonos, siéntanse libres de preguntar cualquier cosa que quieran preguntar con respecto del tema que hemos estado conversando. Pueden habilitar su micrófono en el margen inferior izquierdo de la pantalla. Les aparece el micrófono. Si hacen clic sobre el micrófono, se habilita para las preguntas. Cualquier duda que tengan. Yo voy a silenciar mi micrófono para que no nos perjudique el ruido exterior, si me lo permiten. Muy bien. Permítame seguir compartiendo pantalla. Okay. No, más que una pregunta, yo creo que es un comentario. Un comentario que suele suceder en organizaciones. Vemos pues cómo hay personas que no logran encontrar por qué. Y o sea, como que llega o están ya en una situación donde pareciera que lo mejor es que salgan de esa organización, porque no le encuentran ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, es como que allí priva la búsqueda del bienestar personal, ¿no? Porque llega un momento en que empiezan a enfermarse, están en un estado de malestar, ¿no? De malestar total. Y bueno, y pueden suceder muchas cosas que no son escuchadas, que no existen los canales dentro de la organización, pero si una vez que se intentan esas cosas y la persona sigue, en esos casos, ¿no? En efecto, Gladys, muchísimas gracias por tu participación. Lo que yo he encontrado en mi experiencia es que en las organizaciones o en las personas, cuando ocurre un momento de insatisfacción, tiene que ver con que perdimos coherencia con el propósito. Lo que he observado a nivel organizacional es que cuando hay desacuerdos en los equipos, cuando no es posible hacer las cosas desde la armonía, empiezan a darse resultados como no desde en detrimento de la propia persona. Aparece estrés, aparece enfermedad en los peores de los casos. Y consistentemente lo que he observado es que el equipo que está teniendo dificultades para lograr resultados ha perdido el propósito, ha perdido la conexión con el propósito. O, independientemente de que están los objetivos claros, muchas veces las personas no son coherentes con esos propósitos, entonces aparece el desacuerdo, aparece mi visión que priva sobre la tuya. Y desde ahí entonces sí, como tú dices, aparece el malestar. Lo propio pasa con la persona. Puede ocurrir que lo que hace la organización no es acorde con el propósito de la persona, o puede ocurrir que la persona no está clara en cuál es su propósito. Desde allí, donde quiera que esté, puede que esté en el malestar, o puede que donde quiera que esté está bien, porque no sé a dónde puede. ¿Hay alguna otra pregunta o puedo avanzar? Muy bien.
Y me gustaría compartirles una pregunta que me gustaría dejarles para que contesten y es, ¿por qué haces lo que haces? Y quizá lo que hemos conversado a lo largo de esta presentación te pueda servir. Por ejemplo, nosotros en Talent Integra estamos convencidos, y es nuestra convicción, que las personas y las organizaciones pueden lograr resultados extraordinarios desde el más absoluto bienestar. Y todo lo que nosotros hacemos, todo lo que yo hago en Talent Integra, tiene como objetivo acompañar a las personas, a las organizaciones y a los equipos a lograr resultados extraordinarios desde el bienestar. Y esa es nuestra convicción. Por eso es que trabajamos con compañías, con equipos y organizaciones que buscan precisamente es no solamente el logro de los resultados, todos lo buscan, sino desde dónde logramos los resultados, desde el más absoluto bienestar y si es posible. Estamos en tiempo, muchísimas gracias por regalarme esta parte de su tiempo, espero poder estar al servicio, espero poder haber respondido sus inquietudes, espero que esta presentación les sea de utilidad. Con su permiso, voy a dejar de compartir y voy a parar esta grabación. Quiero agradecer muchísimo el que ustedes estén acá y me hayan acompañado en este momento. Muchísimas gracias.